Oiga, qué gusto saludarle este viernes 19 de noviembre del 2021. Qué bueno que nos acompaña a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Bienvenidos al noticiero. Es viernes, mañana 20 de noviembre. Habrá algunas actividades, de eso vamos a platicar en un ratito. Antes déjeme darle la bienvenida y agradecerle que como todos los días o de lunes a viernes esté con nosotros para este resumen de lo más importante que ocurre en Zitácuaro y la región oriente de Michoacán. Estamos listos con mucha información, así que quédese con nosotros y está comiendo buen provechito. Le agradecemos mucho que esté ya conectado con nosotros y por favor le agradeceremos más que le dé like, que le dé compartir y que active la campanita de notificaciones para que le indique cuando el noticiero al aire esté llevando a cabo alguna transmisión. Pues hoy tendremos mucha información de vamos a hablar de las credenciales de bienestar, Chaquis. Vamos a hablar de las credenciales de bienestar, vamos a hablar de el premio al deporte, el premio que da el municipio al deporte. No habrá desfile, pero sí el acto cívico y la entrega del premio al deporte. ¿Qué más vamos a tener, Cristian? Vamos a tener también la participación de Zitácuaro en la Revolución. La participación, la historia, Servando Rueda nos cuenta la historia de Zitácuaro en la Revolución. Vamos a tener un documental también de este importante hecho para los mexicanos y mucha más información esta tarde. El 153-0452 está a su disposición y también el 715-173-9890 para que ahí preferentemente nos mande sus mensajes de WhatsApp. Y si es a través de nuestra transmisión de Facebook, aquí abajito déjela, enseguida le damos lectura. Bienvenidos al noticiero, vamos a una primera pausa y enseguida regresamos. Podo Sport, estudios biomecánicos de la marcha, podología avanzada, laboratorio de exploración biomecánica, análisis computarizado de pisada en 3D, diagnóstico de marcha y carrera con sistema Motion Metrics, único en el país, plataforma de isopresiones, instrumentos especializados para valoración, amplias y modernas instalaciones. Visita podosportmexico.com. Podo Sport. Cuando perdemos a un ser querido, el dolor es intenso porque ya no vamos a volver a poder disfrutar de su compañía. Romero, Grupo Funerario, está comprometido en hacer un homenaje digno para ese ser querido, que lastimosamente se ha ido, ofreciendo el mejor servicio funerario para ese momento inevitable. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo Oriente número 58, antes Oficina Cine, y en Galeana número 24, Colonia Infonavit. Pregunte por nuestros completos y cómodos planes previsores, adaptados a sus necesidades para brindar tranquilidad a tu familia. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales. Romero, Grupo Funerario. Contigo siempre. Dr. Edwin Daniel González Silva, gastroenterólogo endoscopista, atención especializada de enfermedades de esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, páncreas e hígado, certificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología. Dr. Edwin Daniel González Silva. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook y YouTube como Noticiero al Aire Zitácuaro. Danos like, síguenos y comparte. Estamos de regreso, mire, y aunque mañana 20 de noviembre no habrá el tradicional desfile deportivo, se tienen contempladas varias actividades para este día, para este 20 de noviembre. De esto nos habla Francisco Morales Payares, quien es el titular de promoción deportiva del municipio. Luego tenemos el sábado, el 20 de noviembre, la entrega del Premio Municipal del Deporte a las 9 de la mañana en el acto cívico
ya tenemos los resultados, ya por ahí vas a dar a conocer los participantes. Luego tenemos el sábado el evento que les he estado diciendo de las patinetas, este evento que se llama Free Ride, festival que va a ser en la Y, aquí adelante de Lindavista, conocido también como El Bosque, rumbo a Lomas de Apucio, ahí a unos metros de la Y, ahí va a estar las patinetas, va a ser a las 10 de la mañana, como les decía, este es un evento, una competencia de patinetas, pero van a agarrar velocidad por gravedad. Es una bajada de 2 kilómetros, es un evento inédito en Zitácuaro, va a estar muy bonito, vienen participantes de Guanajuato, de Querétaro, de Veracruz, de San Luis Potosí, de aquí de Zitácuaro unos chicos, de Jungapeo que hay otros chicos. Entonces es un evento muy bonito, van a participar chicas también, chicas y chicos participan en este evento. Les digo, es una cosa muy interesante, agarran unas velocidades de 20, 25 kilómetros, entonces va a ser un evento muy bonito. Entonces les digo, esto va a ser en la Y, entrando por la Y rumbo a Lomas de Apucio a las 10 de la mañana. Luego tenemos el torneo de vóley el día 21 en el auditorio, un cuadrangular de vóley. Tendremos la carrera atlética el 21, va a haber muchos participantes. Ese es a las 8 de la mañana en la unidad deportiva La Joya, que va a estar muy, muy interesante. Y luego tenemos el torneo de cuadrangular de básquetbol también en la unidad deportiva, a las 10 de la mañana, un cuadrangular de básquetbol. Y tenemos otros eventos para la otra semana, pero prácticamente eso es lo sobresaliente que tendremos esta semana de aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Los invitamos a todos, participen, lleven sus cubrebocas, tenemos que mantener las restricciones de la pandemia. Entonces todos con sus tapabocas, va a haber sanitizantes, va a haber entrega de gel y todas las medidas que nos pide la COFEPRIS. No habrá desfile, eso la COFEPRIS tiene prohibido definitivamente los desfiles por las aglomeraciones tanto del público como de los participantes. Y respecto al 20 de noviembre, el cronista de la ciudad, Servando Rueda Cázares, nos habla de cómo Zitácuaro participó en la revolución. La historia de nuestro municipio sigue siendo y será siempre muy importante. Vamos con Servando. Bueno, voy a darte un panorama antes del inicio. Para ese entonces estaba de prefecto, antes del estallido de la Revolución Mexicana, Carlos Allen Vallejo, quien era yerno del entonces gobernador de Michoacán, Aristeo Mercado, y que ya en algunas ocasiones personajes como Enedino Colín Contreras se habían ido a quejar de este personaje ante el mismo Porfirio Díaz. ¿Por qué? ¿Por qué ese acercamiento con Porfirio Díaz? Bueno, porque Germán Contreras, primo de Enedino Colín, había sido compañero de armas de don Porfirio Díaz, pero no pasó nada. Sin embargo, ya cuando estalla la Revolución Mexicana, que aquí, como tú sabes, había muchos hacendados, como tenemos el caso del hacendado de Manzanillos, La Carolina, la hacienda El Bosque, La Encarnación, y en la región en general había haciendas como Púcuaro, La Florida, La Mora, allá para Tuzantla, Tiripetío, entre otras. Entonces, al estallar la Revolución Mexicana, varios hacendados, entre ellos Enedino Colín, se unieron a la causa de Francisco I. Madero, al grado tal de que al triunfo de la Revolución, donde en ese momento no hubo tantas situaciones de encuentros entre las tropas revolucionarias y las huestes de Porfirio Díaz aquí en la región,
pero personajes, repito, Enedino Colín, apoyaron esa causa y llega a ser diputado maderista. Pero la revolución continúa porque es un periodo muy amplio, no es nada más cuando triunfa la revolución después de unos meses que Porfirio Díaz y su familia abandonan México en el buque Ipiranga y parten rumbo a Francia, sino que continuó cuando Francisco I. Madero es depuesto por la traición de Victoriano Huerta, y es cuando entonces sí varios zitacuarenses se alzan en armas, como don Luis Colín, que tuvo a su cargo la brigada Luis Colín. El mismo Enedino Colín Contreras fue perseguido por los huertistas que lo vinieron a buscar aquí, y en su casa, es una antigua casa que se encuentra sobre la calle Morelos, esquina con Matamoros. Tenía una puerta trasera por donde pudo huir don Enedino Colín, ya que Huerta, unos esbirros de Huerta habían asesinado al presidente Madero, a su hermano Gustavo, al vicepresidente Pino Suárez, y en julio de 1913 el general Joaquín Amaro, acompañado por Alfredo Elizondo, por el mismo Luis Colín, combaten a los soldados huertistas. Se da un enfrentamiento, una gran cantidad de muertos y heridos, incluso contabilizaron hasta los caballos que habían caído en ese combate, y 13 soldados huertistas cayeron prisioneros y de inmediato fueron subidos al Cerrito de la Independencia, donde fueron fusilados, y así fue como fue dándose el proceso revolucionario. Una parte muy importante del proceso revolucionario pues es la Constitución de 1917, donde participan dos personajes de Zitácuaro, Onésimo López Couto como diputado por Zitácuaro y Uriel Avilés Maya. Se redactó y se promulgó la Magna Carta que hasta el día de hoy nos rigen. Entonces, esa fue algo así de la participación de Zitácuaro. Por allí hubo, durante el periodo revolucionario, que abarca aproximadamente de 1910 a 1923, 24, algunos amagos de los zapatistas por atacar Zitácuaro. Incluso en una publicación, Genaro Correa Pérez allí afirma, por lo que se lo relató su padre, que en una ocasión fue atacado por los zapatistas. Entonces, pues eso en grosso modo es la participación de Zitácuaro. Tener un diputado maderista, dos diputados en el constituyente de 1916 a 1917, y el hecho de armas pues fue el de julio de 1813, cuando los revolucionarios toman Zitácuaro y derrotan a los huertistas. Y que también otra parte muy importante es que durante el mismo periodo revolucionario, en julio de 1921, se crea el primer ejido en Zitácuaro, que es el de Chichimequillas, que se encuentra en la tenencia de Chichimequillas de Escobedo, y que se hace con tierras de la Encarnación y de la Carolina. Entonces, bueno, pues es muy importante conocer esta historia de nuestro municipio. Mira, vamos ahora a hablar de salud y de temas de bienestar. Emma Rivera Camacho, delegada regional de bienestar, nos habla de la entrega de tarjetas a los adultos mayores que se registraron en meses pasados. Estas acciones ya se llevan a cabo en Zitácuaro y en otros municipios de la región oriente. Ella nos cuenta. Empezamos el día lunes con la entrega de tarjetas del programa Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores, que tiene que ver con la incorporación que hicimos de las personas a partir de 65 años. Entregamos ya en los municipios de Zitácuaro, entregamos casi 300 tarjetas aquí.
entregamos en el municipio de Tuxpan y en el municipio de Jungapeo. El día de hoy estaremos entregando en el municipio de Ocampo y Angangueo. Es importante decirle a la gente que las tarjetas van a estar siendo ministradas de manera paulatina. Hoy llegaron únicamente una parte de las personas incorporadas en la primera y segunda etapa, y decirle a la gente que si todavía no le hemos avisado, no se le ha mandado un mensaje SMS o no le hemos llamado por teléfono, probablemente su pago llegue en otra vía. Vamos a iniciar a partir del 19 de noviembre el operativo de pago de las pensiones en las distintas mesas de atención y además en las oficinas de Telecom. Si para este proceso llegara gente de aquí de Zitácuaro o de los municipios que haya sido incorporada en el proceso de 65 en adelante, les vamos a avisar también, hay que tener un poco de tranquilidad. Si no fuera así, en los siguientes días de noviembre, diciembre y enero van a estar llegando más tarjetas. Estamos pensando que en el mes de febrero estaremos ya cubriendo a todas las personas que fueron incorporadas. Sí, que nos tengan tantita paciencia y decirles que la vía que hemos estado utilizando pues es la telefónica y mensajes. En las entregas que yo he estado, la gente, los adultos me han referido que sí se les ha llamado, que sí se les ha mandado mensaje, entonces parece que las convocatorias están siendo muy eficientes. Que tengan paciencia y que nos esperen tantito. Bueno, ahorita no tengo el dato del registro, tendría que checarlo, pero sí les puedo decir que cumplimos con las metas que teníamos en cada uno de los municipios. En entrevista con la médico veterinaria Gaby Rebollo, nos habla de la importancia de las esterilizaciones de nuestras mascotas para el control de la población de los animalitos, así como la salud de ellos para evitar enfermedades. Sobre las esterilizaciones en hembras como en machos, pues tienen muchos beneficios. El primero es pues evitar y controlar el número de cachorros, que ya realmente ya hay una sobrepoblación tanto canina como felina. Y los beneficios en cuanto a la salud de nuestras mascotas pues son muy amplios. ¿Qué les recomendamos? Si a partir de los 5 años ustedes ya deciden que no van a haber más cachorros, pues es la edad ideal para operarlos por los beneficios que van a tener. En las hembras vamos a evitar que tengan tumores en glándulas mamarias, vamos a evitar problemas en el útero, como son ciertas infecciones que se llegan a dar. Puede haber, el útero se empieza a llenar de pus, de sangre, y este tiene un nombre de piometra o hemometra de acuerdo al contenido que hay en útero. Pueden generarse tumores en ovario, tumores en útero, quistes en ovario, que van a causar ciertos cambios conductuales mientras estén en celo las perritas o gatos o gatitas. Con la cirugía vamos a lograr que nuestras mascotas vivan mucho más, evitemos este tipo de enfermedades. Ya no van a entrar en celo. En el caso de las gatitas, pues ya no se van a salir de su casa. En el caso también de los machos, pues aquí acostumbran mucho todavía, desgraciadamente, a poner veneno, y pues con esto van a evitar que se salgan a buscar, en el caso de los gatos, a buscar hembras. Entonces con esto vamos a tener muchos beneficios. En el caso de los machos, operarlos a una edad temprana, pues vamos a estar evitando problemas en próstata. También los machos sufren tumores en próstata, se empieza a inflamar una prostatitis, y entonces esto sería lo ideal. Igual a partir de los 5 años es lo ideal para operarlos. Pues que los operen, realmente es un beneficio para sus mascotas, y van a tener mascotas que van a vivir por más tiempo, evitándoles enfermedades. Podo Sport, estudios biomecánicos de la marcha, podología avanzada, atención especializada para afecciones del pie, tecnología de punta para el análisis de pisada, marcha y carrera, equipamiento e instrumentos de análisis de última generación,
los más altos estándares de esterilización y bioseguridad. Órtesis plantares personalizadas a medida. Búscanos en Facebook. Podo Sport. Dr. Edwin Daniel González Silva, endoscopía gastrointestinal, certificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología, endoscopía superior, colonoscopía, CPRE, control de sangrados de estómago y colon, detección oportuna de cáncer de colon, diagnóstico de complicaciones ocasionadas por reflujo gastroesofágico, gastritis crónica, diarrea o estreñimiento. Dr. Edwin Daniel González Silva. Cuando perdemos a un ser querido, el dolor es intenso porque ya no vamos a volver a poder disfrutar de su compañía. Romero, Grupo Funerario, está comprometido en hacer un homenaje digno para ese ser querido, que lastimosamente se ha ido, ofreciendo el mejor servicio funerario para ese momento inevitable. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo Oriente número 58, antes Oficina Cine, y en Galeana número 24, Colonia Infonavit. Pregunte por nuestros completos y cómodos planes previsores, adaptados a sus necesidades para brindar tranquilidad a tu familia. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales. Romero, Grupo Funerario. Contigo siempre. ¿Quiere cuidar su visión? Lo mejor es la prevención. La doctora Teresa Leal, especialista en oftalmología y subespecialidad en retina, se pone a sus órdenes en la óptica Luz de María para el cuidado de sus ojos con cirugías de carnosidad, cataratas, glaucoma, desprendimiento de retina y tratamiento especial para pacientes diabéticos. Estamos ubicados en Leandro Valle Norte número 4. Citas al teléfono 715-132-0348. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook y YouTube como Noticiero al Aire Zitácuaro. Danos like, síguenos y comparte. Recibo con mucho gusto, como todos los viernes, al podólogo Mario Segarra. Hemos tenido ya varias pláticas con él, ha venido a hablarnos de temas muy interesantes en las últimas semanas y se lo agradecemos mucho porque muchas veces tenemos algunos problemas, dolencias, que no sabemos de dónde vienen y andamos entrándole a las pastillas, pero sabrosísimo, o vamos a que la comadre nos sobe la espalda, o vamos a que nos truenen la columna y ese tipo de cosas que luego nos hacen más daño que un buen beneficio. El día de hoy vamos a hablar de un tema que al menos a mí me ha servido muchísimo. Le decía hace rato, casi iba a que me operaran de la espalda porque ya no aguantaba los dolores y resultó que necesitaba unas plantillas, pero unas plantillas específicas. Resulta que tenía que hacerme un estudio biomecánico de la marcha, que nunca me lo había hecho y que me salió una serie de problemas e irregularidades que ni idea tenía que se trataba de eso. Vamos a platicar de eso el día de hoy. Mario, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Magda, muchas gracias por Ya por hice tus un palabras. gran speech de tu presentación. Sí. Adelante. Bueno, qué bueno que te haya servido, ¿sí? Claro vale. que sí. Bien, bueno, básicamente, bueno, buenas tardes antes que otra cosa. Básicamente, un estudio biomecánico de la marcha, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es analizar, ¿sí?, el movimiento y la forma en la que nos desplazamos. Esa sería como la manera sintetizada de de qué es un estudio biomecánico de la marcha, pero desde luego es mucho más complejo que estas palabras tan breves, ¿sí? Vamos a ir pasando de a poco imágenes de cómo se realiza, con qué tipo de equipos, con qué sistemas de análisis, con qué instrumentos, con qué maniobras o test vamos realizando todo este estudio para buscar sobre todo intentamos encontrar dos factores o valores. Uno, congruencia articular, ¿sí?, desde lo que viene siendo cintura escapular, los hombros, alineación en la columna, en lo que son las crestas ilíacas o la cadera, ¿sí?, y rodillas,
tobillos o malleolos y una pisada neutra. Pero bueno, suena un poco sencillo, pero iremos mirando y trataremos de que el auditorio que amablemente nos está viendo, ¿sí?, pueda entendernos, asimilarnos en términos que sean digeribles, ¿sí? Vamos a mirar ahora, por ejemplo, en producción, la primera imagen. Para realizar este estudio, ahí lo que tenemos en la pantalla, ¿sí?, es una plataforma optométrica. Este sistema lo que hace es que por medio de cámaras internas y cámaras externas, como se puede apreciar en el costado de la pantalla, lo que hace es capturar la pisada del paciente, tanto en dinámica como en estática. Estos son algunos de los valores que arroja. Una de las facultades que tiene esta plataforma optométrica es poder diagnosticarnos, ayudar a diagnosticar si tenemos una extremidad más corta que otra o una disimetría. Esos son los valores que va arrojando, ¿sí? A continuación, vamos a ver las diferentes maniobras que nosotros realizamos para poder ver cuál es el comportamiento articular, en este caso, por ejemplo, de primer radio, es una maniobra, un jack test, un test de resistencia a la supinación, que probablemente mucha gente de la que nos está oyendo nos ve y nos escucha no sepa qué es eso. Bueno, son básicamente maniobras con las que nosotros vamos determinando los parámetros de las alteraciones que podamos tener en la estructura del pie. Más adelante iremos viendo otras. Aquí eso, bueno, es una medición con una regla, un instrumento de análisis que nos mide los grados de inclinación, en este caso externos, que tiene la parte de atrás de ese paciente. Esa parte de atrás se llama retropié. Bueno, aquí tenemos maniobra de windlass y test de jack. También forma parte de los test que nos permiten empezar a tener datos y fórmulas para ir determinando cuál va a ser el tratamiento que se va a requerir en caso que sea necesario. Sí. Esto es lo mismo, está el paciente en lo que es la plataforma optométrica, la cámara lo está capturando, después esta cámara lo que hace es transformar todas esas imágenes y esa presión que se ejerce a través de un software que es sofisticado, que se pasa obviamente a un ordenador y nos empieza a dejar arrojar los parámetros que vimos hace un momento, exactamente, todos esos, ¿sí? De gráfica en 3D, centros de presión y lo que viene siendo el eje por donde se desplaza la pisada. Bien. Aquí lo que tenemos es, esto es una plataforma dinamométrica, ¿sí? Esto lo que hace es que es una plataforma que está formada por sensores electrónicos, 1 por centímetro cuadrado, y lo que hace, miraremos otra imagen, ahí lo que hace el paciente o el usuario ahí pisa, presiona, y lo que hace esa plataforma, ¿sí?, es medirnos, por ejemplo, los picos de mayor presión, ¿sí? Se usa tanto en dinámica como en estática. En estática quiere decir de pie, dinámica es caminando. Bueno, son herramientas, son sistemas de análisis que nos ofrecen datos cuantitativos para que no todo solamente sea a ojímetro. A ojímetro me refiero a que solamente por lo que mi vista puede ver, porque mi vista no tiene la capacidad de poder detectar esto con tanta precisión. Ahí vemos cuánta carga tiene en la extremidad, en el pie izquierdo y en el derecho, las diferencias. Y bueno, este tipo de instrumentos son en los que nos apoyamos para tener un diagnóstico más certero. Dime, María. Antes, Mario, solamente te subían como a un cristal que tenía un espejo. Y como que con eso ya sí tiene usted pie plano, ¿no? Sí, es lo que comentaba. Esto ha cambiado mucho. Sí, es lo que comentaba hace un momento, Magda. Estos ya son instrumentos, la verdad, todo es de última generación. Además, todo lo que en algún momento lo habíamos hablado, todo lo que hoy es nuevo, mañana es obsoleto. Eso que me comentas es un podoscopio de metacrilato, es un vidrio,
se le prende una luz y bueno, ahí ahora sí que es a la interpretación del ojímetro de quien lo está viendo nada más, pero un dato como cuantitativo como tal, la verdad es que no lo ofrecen y normalmente eso es lo que se usaba antes, pero bueno, tú bien lo has dicho, antes era antes, ahora nosotros ya podemos tener acceso, al menos en nuestra clínica, tenemos acceso a todos estos sistemas que nos permiten ofrecer datos muy exactos, son muy precisos. Esa plataforma, por ejemplo, te puedo comentar que por lo ligera y lo liviana que es, la llevamos, por ejemplo, a clubes deportivos, a donde vamos a valorar jugadores normalmente y no tiene necesidad de venir a nuestra clínica, ¿no? En el caso que sea necesario. ¿No? Pareciera una báscula, pero si no lo es. Ojalá fuera una báscula, ¿sí? Y ojalá costara lo que una báscula. ¿Verdad? Eso que tenemos ahí, ¿sí? Es un goniómetro gravitatorio. Esto nos permite darnos cuenta si tenemos algún tipo de torsión en el fémur, ¿sí? Algún tipo de torsión tibial, si tenemos qué posición tienen las rótulas, las rodillas básicamente, porque la rótula es el hueso de la rodilla, la rodilla, perdón, ¿sí? Aquí lo que tenemos es una medición ahí se ve una regla a los costados, y tiene un pelvímetro, una plomada, disculpen, una plomada. Con esto se mide desde la cervical, ¿sí? Hasta la línea interglútea, se miden los grados de separación que tiene inclinación hacia la izquierda o hacia la derecha. Aquí estoy viendo es un paciente que tiene inclinación, la plomada se desplaza ligeramente hacia la izquierda, ¿sí? Ese es un goniómetro, es una regla que nos sirve mucho para medir ángulos en diferentes circunstancias. Ese es un test, el test de Ellis-Galeazzi, es importante porque ahí, por ejemplo, podemos ver que las rodillas ni las piernas están al mismo nivel, hay una más alta que otra, entonces eso ya nos habla de que tenemos una alteración estructural. Eso es en el caso, por ejemplo, de un jovencito, un pequeño, pues. Esta también forma parte de las maniobras que realizamos, los tests para poder ver si hay alguna alteración articular. Aquí, si nos damos cuenta, está más alto el pulgar derecho que el izquierdo, ¿sí? Y eso ya es un indicativo de que tenemos una alteración en la estructura. Eso que estamos viendo ahí es una medición de crestas ilíacas, ese es un pelvímetro. Lo que hace es decirnos si tenemos lo que es la cresta de la cadera o la punta de la cadera más alta que otra. En el caso de esta paciente sí que alcanzó a ver si es un desplazamiento hacia la derecha, ¿sí? Es un pelvímetro, uno también de los instrumentos que usamos para poder ir teniendo cada vez datos más precisos. Bueno, estas son algunas de las maniobras que se realizan de la exploración en la camilla. Aquí estamos viendo confirmando si la paciente evidentemente tiene una alteración, una dismetría, si es una alteración estructural, ¿sí? Lo mismo desde plomada de cervical 7, pasando por la línea interglútea, un poco de desplazamiento hacia la derecha. Entonces, lo que quiere decir es que en el caso de esta paciente, pues no hay congruencia articular. Ya la empezamos a ver desde la base de la cabeza, que es la cervical 7, y bueno, pasa por toda la interglútea y ya hay una alteración. En esta imagen tenemos, por ejemplo, unos marcadores en las rótulas, que eso nos permite darnos cuenta si tenemos unas rótulas, ¿sí? Hacia afuera o hacia adentro, o lo mismo que serían convergentes o divergentes, ¿sí? Y se ven incluso, se aprecian un par de líneas donde podemos darnos cuenta, dependiendo del tipo de maniobra que hayamos realizado, el tipo de test, si tiene una dismetría real, porque muchas veces no lo es así, a veces es estructural y a veces es compensatoria, pero eso es tema de otro, será tema de otro segmento. Otro segmento. Sí. ¿Y quiénes son, Mario, candidatos para hacerse este estudio biomecánico de la marcha? Vaya, cualquier persona se puede hacer un estudio. Lo que sucede es que, por ejemplo, en el caso de los niños, se recomienda realizarles un estudio de su marcha para tener un diagnóstico precoz, ¿sí? un diagnóstico prematuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre más rápido, ¿sí?, se pueda atender la alteración estructural del niño, si es que la padece,
un ejemplo es un pie plano, pues mayor será el porcentaje de probabilidad de que este tenga curación, ¿sí? Lo que es importante recalcar es que no todos los estudios biomecánicos se usan o realizamos los mismos test. Cuando se realiza un estudio biomecánico para a un niño, entonces ya entro de lo que es podología pediátrica o infantil. Y las maniobras y los test cambian completamente de, por ejemplo, de una persona que fuera adulta. En el caso de una persona adulta, podemos valorar, podemos detectar, ¿sí? o nos puede servir el estudio para determinar si tiene problemas de fatiga, de cansancio, un dolor en sus pies, dolor en la espalda baja, en la espalda alta, media, dependiendo de la patología, de la molestia que tuviera el paciente. Y en el caso de los deportistas es muy importante que una persona que quiera comenzar a dedicarse a practicar deporte tenga antes que conocer cuál es el tipo de pisada, porque hoy las casas comerciales, por ejemplo, en especial, al decir las casas comerciales me refiero a las tiendas donde venden zapatillas deportivas. Entonces tienen 3 tipos de calzado: neutro, para pisada neutra, para pisada supinada y para pisada pronada. Y bueno, entonces, si no se tiene el conocimiento, no se tiene la valoración previa de un profesional de la salud en esta área, como es el caso de nosotros, entonces ahí lo que sucede es que se dejarían guiar por lo que diría el vendedor. Y al final el vendedor, pues su trabajo es eso, es vender, y no podrá determinar si necesita tal o cual tipo de zapatilla. Esto después va a redundar o nos va a traer como consecuencia que el porcentaje de probabilidad de sufrir una lesión sea una periostitis, una fascitis, una sobrecarga muscular. Hay cantidad de patología. La patología del deportista es muy específica, entonces es muy importante que antes de tomar la decisión de dedicarse a practicar deporte, sea de manera amateur o profesional o solamente por recreación, sería importante conocer el tipo de pisada que tiene, y en base a eso y a todos los resultados que nosotros vamos obteniendo mediante los test, las maniobras y el pasar por todos estos aparatos, todos estos equipos, estos sistemas de análisis, estos instrumentos, entonces podamos incluso hasta recomendarle el tipo de calzado, e incluso, esto no lo saben la gran mayoría de los futbolistas, de los corredores, los atletas no saben ni siquiera ni cómo acordonarse el calzado de acuerdo a su tipo de pisada. Y para eso, bueno, pues es importante ir a donde, el caso nuestro, a hacerse un estudio biomecánico. Fíjate, ni siquiera sabe uno que hay modos de amarrarse las agujetas dependiendo de cómo estés. ¿Y todo esto duele? No, en lo absoluto. No. Todo lo que hemos visto ahora no duele nada. Todos son maniobras indoloras, ¿sí? Lo que duele es realmente no hacerse después, sí. es no prevenir, es no hacerse un estudio y después llegar ya con la patología como tal. Pero todo lo que hemos mostrado, lo que hemos visto ahora, no duele en lo absoluto. ¿Sí? Todo esto, Mario, este estudio y lo que viene después, la aplicación de plantillas si se ocupa, o todo lo que sigue después para el tratamiento y corrección, ¿se hace aquí? Sí, nosotros tenemos, en nuestra clínica tenemos nuestro propio laboratorio ortésico. Una vez que hemos recabado todo ese conjunto, donde hemos metido dentro de esa ficha clínica, todo ese cóctel de estudios, de resultados, de maniobras, una vez que tenemos todo eso, bueno, pues diagnosticamos qué es lo que necesita el paciente, y en base a eso se realiza un tratamiento ortopodológico especial, de acuerdo, para compensar las alteraciones estructurales que pueda tener. Y ¿sí? Como cualquier desviación o más menos en la columna, en todo lo que nos acabas de decir, viene a redundar en la pisada, en la marcha, y luego no sabemos por qué estamos tan cansados, por qué acabamos el día tan cansados. Bueno, aquí la premisa es esta. Nosotros funcionamos como un edificio, ¿sí? Entonces nuestros pies son el cimiento. Si nuestros pies tienen alguna alteración estructural, ¿sí? Alguna descompensación, inevitablemente, así como un edificio tiene mal una cimentación, nos iremos para adelante, para atrás, para un lado, para otro, o nos desplomaremos inevitablemente. Entonces vamos a tener como premisa que el cuerpo humano tiene 206 huesos y en cada pie tenemos 26.
Si hacemos rápidamente una pequeña ecuación, bueno, pues nos vamos a dar cuenta que tenemos aproximadamente el 25% del total de los huesos de nuestro cuerpo sustentados en nuestros pies. De ahí la importancia del porqué de este tipo de estudios. Muy bien. ¿Sí? ¿Tienes más imágenes? Teníamos una más por ahí, ¿sí? Cris, hay un jovencito que tiene un pelímetro atrás, un pelímetro digital. Está de espaldas. Si no, lo podemos ver. Ese es un pelímetro digital. Somos de los pocos que contamos con ello. Esta es una herramienta muy sofisticada y muy útil porque aquí lo que estamos midiendo por la parte de atrás del paciente, la parte posterior, es la alineación de sus crestas ilíacas, de su cadera. Entonces, aquí vemos cuál es la desviación. Se realiza después una ecuación, si es que tiene una pierna más corta que otra, ¿sí? Y de acuerdo a la ecuación que nosotros realizamos, se adapta el alza, ¿sí? o la talonera en este caso, para que me pueda explicar mejor, y podemos hacer que ese paciente con ese instrumento pueda quedar a nivel, pueda quedar en cero, ¿sí? Entonces un pelvímetro digital. ¿Decías que todos de alguna manera estamos medio descuadrados? Sí, yo creo que todos tenemos algo un poquito destartalado, ¿no? Es una cuestión ya un poco más compleja. Y con los años más, ¿no? Bueno, desde luego que sí. Bueno, con los años se pierde el colágeno, la elastina, que es de lo que están formados los ligamentos, tendones. Y es un tema que ya es una cuestión que nos da para otro tema. Exacto. Sí, entonces ahí es cuando después vienen ya todas presentarse las patologías, y es donde el paciente dice, pero es que a mí antes no me dolía nada. Bueno, antes era antes, no es lo mismo los 20 que los 40 y los 40 que los 60. Pero sí, de alguna manera lo que comentaba Magda ahorita, que todos tenemos algún tipo de alteración, yo le llamo así, que estamos un poquito destartalados, diría una profesora mía, esto de una posturóloga muy reconocida. Tiene mucho que ver con el giro gravitacional de la Tierra, pero eso es materia también de otro tema, y es algo más complejo y algo más científico. O sea, ¿sí? Que tenemos mucho más de qué platicar con sí, Mario. Sí, desde luego. Qué interesante, Mario, todo Qué bueno esto. Que te les haya parecido interesante. Cosas que realmente no sabíamos. ¿Dónde te encontramos? Estamos en Zaragoza Oriente, número 2, en Altos, esquina con Avenida Revolución. Nuestro Facebook es Podosport Mario Segarra. Ahí pueden ver cualquier cantidad de imágenes relacionadas a todo lo que hemos hablado en este momento, y nos pueden visitar en nuestra página www.podosportmexico.com. El número para hacer citas es 715-151-3043. ¿Otra vez? 715-151-3043. Ahí está. Sí. Muchas gracias, Fue Mario. Un placer. Muchas gracias. Sí, gracias Te esperamos a ti. La próxima semana. Con gusto. Hacemos una pausa y volvemos. Podo Sport, estudios biomecánicos de la marcha, podología avanzada. Laboratorio de exploración biomecánica, análisis computarizado de pisada en 3D. Diagnóstico de marcha y carrera con sistema Motion Metrics, único en el país. Plataforma de isopresiones. Instrumentos especializados para valoración. Amplias y modernas instalaciones. Visita podosportmexico.com. Podo Sport. ¿Quiere cuidar su visión? Lo mejor es la prevención. La doctora Teresa Leal, especialista en oftalmología y subespecialidad en retina, se pone a sus órdenes en la óptica Luz de María para el cuidado de sus ojos con cirugías de carnosidad, cataratas, glaucoma, desprendimiento de retina y tratamiento especial para pacientes diabéticos. Estamos ubicados en Leandro Valle Norte número 4. Citas al teléfono 715-132-0348. Tu opinión es muy importante para nosotros. Si tienes alguna queja, denuncia o comentario, manda mensaje vía WhatsApp al 715-173-9890 y sé parte de la información. Noticiero al aire Zitácuaro.
Doctora Julieta Tintos Herrera, ginecología y obstetricia, seguimiento de embarazo, parto y cesáreas, detección y manejo de enfermedades de la mujer como miomatosis uterina, alteraciones menstruales, quistes o tumores de ovario, métodos anticonceptivos, Papa Nicolau y colposcopía, tratamiento de condilomas y verrugas genitales, infecciones vaginales, tumores de mama, atención de la menopausia, histerectomía abdominal, incontinencia urinaria, infertilidad, ultrasonido obstétrico y ultrasonido pélvico ginecológico y endovaginal, certificada por el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia. Doctora Julieta Tintos Herrera. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook y YouTube como Noticiero al Aire Zitácuaro. Danos like, síguenos y comparte. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a ver este documental sobre la historia de la Revolución Mexicana, que es una fecha muy importante para nuestro país. En el mes de marzo de 1908, se publicó una entrevista que Porfirio Díaz Mori concedió al periodista canadiense James Creelman, en la que anunciaba su intención de no buscar una nueva reelección en el año de 1910. Para entonces, Díaz llevaba en el poder casi 30 años. Esta entrevista fue uno de los detonadores que conformaron el episodio histórico conocido como la Revolución Mexicana. Para entender lo que ocurrió en los siguientes meses y años, es necesario remontarse a 1876. En los albores del siglo XX, la política porfirista había logrado estabilidad política y desarrollo económico, pero un desarrollo que distaba mucho de llegar a las grandes masas de la población. Es así como se fue consolidando una clase alta, dispuesta a apoyar la estabilidad económica, una incipiente clase media y una enorme base social empobrecida y explotada por los dueños del dinero. Todo al amparo del gobierno porfirista. Con el paso de los años, el gobierno de Porfirio Díaz se va haciendo un gobierno oligárquico, un gobierno gerontocrático, en donde los que conquistan el poder con Porfirio Díaz se van haciendo viejos y algunos van muriendo en el cargo. Eran puestos vitalicios que Díaz promueve entre sus allegados. Se convierte en un sistema político muy cerrado, muy excluyente, en donde no hay relevo generacional. Este modelo pues provocó una gran desigualdad y lo único que se consiguió fue pues cada vez más el empobrecimiento de la gran mayoría. Sin duda, los hermanos Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón fueron de los primeros ideólogos en dejar plasmadas las terribles inequidades sociales que se habían ido desarrollando a través del modelo porfirista. Pero, ¿quiénes eran los hermanos Flores Magón? Hermanos Flores Magón. Los hermanos Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón fueron periodistas nacidos en Oaxaca entre los años 1871 y 1877. Entre 1900 y 1918, los hermanos Flores Magón publicaron el periódico Regeneración. En 1902, arrendan la revista satírica El Hijo del Aguizote, desde donde también mantuvieron sus críticas al gobierno de Porfirio Díaz. Tras ser encarcelados varias veces, en diciembre de 1903, los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón son obligados a abandonar el país.
por lo que tiempo después debieron continuar sus publicaciones desde Estados Unidos. En 1905, en San Luis, Missouri, fundaron el Partido Liberal Mexicano, el cual promovió las huelgas de Cananea y Río Blanco, así como la rebelión de Acayuca. Conocieron diversas obras de autores socialistas y anarquistas, lo que los llevó a plantear diversas reformas económicas y sociales, así como la abolición del Estado y la propiedad privada. Precursores intelectuales de la Revolución Mexicana, sus ideas fueron fundamentales para que durante la primera década del siglo XX comenzara a forjarse la necesidad de un cambio profundo en la construcción política nacional, lo que devino en la lucha armada de 1910. En el año de 1900, los Flores Magón comenzaron a dirigir Regeneración, periódico desde el cual muy pronto enfrentaron a Porfirio Díaz. ¿Qué decían los textos publicados en ese periódico que tanto molestaban al gobierno? Periódico Regeneración. Con el inicio del siglo XX, nace un periódico que será emblemático en la lucha social y que rápidamente radicalizará su postura en contra del gobierno encabezado por Porfirio Díaz. El periódico Regeneración, el cual fue dirigido por los hermanos Flores Magón. Regeneración nace el 7 de agosto de 1900 como una publicación jurídica independiente y pronto transformará sus objetivos. En su primera etapa, de 1900 a 1901, se publicaron 57 números fechados en la Ciudad de México. En respuesta, Díaz decide encarcelar a Jesús y Ricardo Flores Magón. Traidores y malos mexicanos seríamos si dijéramos que Díaz no nos tiraniza, que Díaz es un buen gobernante, cuando todos sabemos que lo es pésimo. Porfirio Díaz prohibió la publicación de cualquier periódico editado por los hermanos Flores Magón, por lo que al dejar la cárcel, debieron abandonar el país. Así, la segunda época de Regeneración, de 1904 a 1905, se realizó desde San Antonio, Texas, y posteriormente desde San Luis, Missouri. La tercera época está fechada en 1906, también desde San Luis, Missouri. Son unos cuantos adinerados los que engordan, mientras el pueblo marcha taciturno, camino de la tuberculosis y la muerte. Son nuestros gobernantes los que colman los arcones, mientras las multitudes irredentas agonizan lentamente. La etapa más larga del periódico Regeneración fue la cuarta, que entre 1910 y 1918 debió editarse desde Los Ángeles, California. El buitre viejo acecha desde lo alto de su roca. Fija la sanguinolenta pupila en el gigante que avanza, sin darse cuenta aún del porqué de la insurrección. El derecho de rebelión no lo entienden los tiranos. En julio de 1902, los hermanos Flores Magón arrendaron el periódico El Hijo del Aguizote, desde el cual, durante el aniversario de la Constitución en 1903, publicaron su icónica fotografía con el título La Constitución ha muerto. Otro momento crucial para comprender la situación social que se vivía en el México de inicios del siglo XX y con el que siguieron sumando agravios que se desatarían durante la Revolución Mexicana, fue entre otros el de las huelgas o rebeliones de Cananea y Río Blanco. Ambas tuvieron como origen la desigualdad y la injusticia en que vivían millones de trabajadores del país. Cananea. El 1 de junio de 1906 estalla una huelga de trabajadores en la mina de Cananea. Las demandas son de tipo económico y social. Salario mínimo de 5 pesos, jornada máxima de 8 horas y trato justo para los trabajadores mexicanos. El movimiento fue encabezado por líderes que apoyaban al Partido Liberal Mexicano, fundado por los hermanos Flores Magón.
Ese mismo día, las protestas son reprimidas por trabajadores estadounidenses que laboraban en la misma fábrica. Además, el dueño de la compañía pidió ayuda al gobierno de Arizona, el cual envió un día después a un grupo de Rangers que entraron armados al país para controlar la situación. Posteriormente, se impuso ley marcial. Los líderes mineros fueron aprehendidos y enviados a la prisión de San Juan de Ulúa. El saldo de la rebelión fue de al menos 23 muertos. Río Blanco. En diciembre de 1906, obreros textileros de Tlaxcala, Puebla y Veracruz se declaran en huelga en demanda de mejores condiciones de trabajo, a lo que los patrones responden realizando un paro patronal en toda la región. Los trabajadores solicitan la intervención de Porfirio Díaz, que éste emite un laudo en el que no se modifican los salarios ni la jornada laboral de 14 horas, compromete a los obreros a no promover huelgas y pide a los patrones no admitir a trabajadores de menos de 7 años de edad. Señala también que el lunes 7 de enero de 1907 se abrirán las fábricas y todos los obreros entrarán a trabajar en ellas. Los jornaleros de la fábrica de textiles de Río Blanco, la más grande del país, rechazan la decisión, por lo que se amotinan y queman la tienda de raya de la empresa, liberan presos y realizan disturbios en la zona. Un día después, más de 1,000 soldados resguardan la ciudad de Orizaba. En 3 días de motines, decenas de obreros perdieron la vida y los líderes del movimiento fueron fusilados. Así, cuando en 1908 se da a conocer la entrevista Díaz-Creelman, diversos actores políticos y sociales vieron una oportunidad para cambiar el orden de cosas que se vivía en el país. ¿Qué le dijo Porfirio Díaz al periodista James Creelman? Entrevista Díaz-Creelman. Recibí este gobierno de manos de un ejército victorioso, en un momento en que el país estaba dividido y el pueblo impreparado para ejercer los supremos principios del gobierno democrático. Éramos duros, algunas veces hasta la crueldad. Pero todo esto era necesario para la vida y el progreso de la nación. Si hubo crueldad, los resultados la han justificado con creces. En cuanto se da a conocer el contenido de la entrevista, la nación comienza a convertirse en un hervidero de posibilidades. En 1908, Francisco I. Madero da a conocer su libro La sucesión presidencial de 1910. Pero el porfiriato subestimó su fuerza y creyó que el enemigo a vencer estaba en la posible candidatura de Bernardo Reyes. Francisco Ignacio Madero González nació en Parras de la Fuente, en el estado de Coahuila, el 30 de octubre de 1873. Creció en el seno de una familia acomodada. En 1904, Madero funda el Partido Democrático Independiente, desde donde construyó una base de apoyo social. Tras la publicación de la entrevista Díaz-Creelman, edita en 1908 su libro La sucesión presidencial en 1910. En 1909 funda el Partido Nacional Antirreeleccionista, organización que lo postuló a la presidencia en 1910, pero siendo candidato fue encarcelado bajo los cargos de conato de rebelión y ultraje a las autoridades. Tras escapar hacia Estados Unidos, promulgó el Plan de San Luis, mediante el cual llamó a levantarse en armas a partir del 20 de noviembre de 1910, tan solo 10 días antes de que Díaz iniciara un nuevo periodo presidencial. Fue presidente de México del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913, cuando fue traicionado y asesinado por huestes de Victoriano Huerta. En 1910, debido a las muestras de simpatía que Madero fue ganando en todo el país, Porfirio Díaz decide detenerlo antes de las elecciones, procesarlo judicialmente y encarcelarlo. Tras unas elecciones fraudulentas y al ver cerradas las puertas para una salida democrática, Madero huye hacia Estados Unidos, dando un ultimátum a Porfirio Díaz. Plan de San Luis. Los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de la libertad y justicia,
se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios. Nuestra querida patria ha llegado a uno de esos momentos. He designado el domingo 20 del entrante noviembre para que de las 6 de la tarde en adelante, en todas las poblaciones de la República, se levanten en armas bajo el siguiente plan. Primero, se declaran nulas las elecciones. Segundo, se desconoce al actual gobierno del general Díaz. Tercero, abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos, siendo en toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que se les despojó de un modo tan arbitrario. Conciudadanos, si en el ánimo del general Díaz hubiesen pesado más los intereses de la patria que los sórdidos intereses de él y sus consejeros, hubiera evitado esta revolución, haciendo algunas concesiones al pueblo, pero ya que no lo hizo, tanto mejor. El cambio será más rápido y más radical, pues el pueblo mexicano, en vez de lamentarse como un cobarde, aceptará como un valiente el reto. El 18 de noviembre de 1910, en lo que es considerada la primera trifulca de la Revolución Mexicana, el domicilio de la familia Cerdán a la Triste en Puebla fue cateado. Tras la refriega, murieron Máximo y posteriormente Aquiles. Ahí, Carmen Cerdán fue hecha prisionera. Carmen Cerdán nació el 11 de noviembre de 1875 en la ciudad de Puebla. Con el seudónimo de Marcos Cerrato, Carmen Cerdán realizó labores de propaganda y de distribución de armas y explosivos entre los seguidores de la causa maderista. Colaboró en las páginas de El Hijo del Aguizote y El Diario del Hogar. Acompañada de sus hermanos y familiares, inició en Puebla la revolución convocada por Madero el 18 de noviembre de 1910, evento en que fue herida y apresada. En dicha batalla perdieron la vida 17 personas, sobreviviendo únicamente Carmen y 3 mujeres más de la familia Cerdán, quienes estuvieron 5 meses en prisión. Tras el golpe militar de Victoriano Huerta, formó parte de la Junta Revolucionaria de Puebla. Posteriormente apoyó a Venustiano Carranza, desempeñándose como enfermera en hospitales militares. Falleció el 28 de agosto de 1948. Poco a poco el plan fue ganando adeptos. En todos los niveles sociales existían afrentas hechas por el gobierno de Porfirio Díaz. Y estaba aún fresco el episodio en que fue asesinado Aquiles Cerdán, lo que permitió derrotar en pocos meses al ejército federal y construir una salida pactada. Tratados de Ciudad Juárez. Que el señor general Porfirio Díaz ha manifestado su resolución de renunciar a la presidencia de la República antes de que termine el mes en curso. Que por ministerio de ley, el señor licenciado don Francisco León de la Barra, actual secretario de Relaciones Exteriores del gobierno del señor general Díaz, se encargará interinamente del Poder Ejecutivo de la Nación y convocará a elecciones generales dentro de los términos de la Constitución. Las partes representadas han acordado formalizar el presente convenio. Desde hoy cesarán en todo el territorio de la República las hostilidades que han existido entre las fuerzas del gobierno del general Díaz y las de la Revolución, debiendo éstas ser licenciadas a medida que en cada estado se vayan dando los pasos necesarios para restablecer y garantizar la paz y el orden públicos. 21 de mayo de 1911. Pero las clases sociales más lastimadas por décadas de una ideología positivista inspirada en el orden y progreso, comenzaron a construir una serie de legítimas demandas que se fueron convirtiendo en el eje de las exigencias de la lucha revolucionaria. Es así que muy pronto un antiguo aliado, Emiliano Zapata,
pide su renuncia mediante el Plan de Ayala. Plan de Ayala. Teniendo en consideración que el llamado jefe de la Revolución Libertadora de México, ciudadano don Francisco I. Madero, no llevó a feliz término la revolución que tan gloriosamente inició con el apoyo de Dios y del pueblo. Teniendo en consideración que el supradicho señor Francisco I. Madero, actual presidente de la República, trata de eludir el cumplimiento de las promesas que hizo a la nación en el Plan de San Luis Potosí. Madero encabezó el gobierno de la República durante únicamente 15 meses. La traición de la que fue objeto por parte de exporfiristas a los cuales les había brindado su confianza fueron fundamentales para los hechos lamentables en los que el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron asesinados. La decena trágica. A pesar de que los grupos políticos levantados en armas tenían distintas demandas, algo los unió: la exigencia de acabar con el gobierno de Victoriano Huerta. De esta manera, Venustiano Carranza es el primero que se levanta en armas contra el gobierno usurpador, tomando el mando de la segunda fase de la Revolución Popular mediante el Plan de Guadalupe. Plan de Guadalupe. Considerando que el general Victoriano Huerta, a quien el presidente constitucional, don Francisco I. Madero, había confiado la defensa de las instituciones y legalidad de su gobierno, al unirse a los enemigos rebelados en armas en contra de ese mismo gobierno para restaurar la última dictadura, cometió el delito de traición para escalar el poder. Considerando que los poderes legislativo y judicial han reconocido y amparado en contra de las leyes y preceptos constitucionales al general Victoriano Huerta y sus ilegales y antipatrióticos procedimientos, El 15 de julio de 1914, los constitucionalistas encabezados por Carranza, Villa y Obregón logran que Victoriano Huerta renuncie a la presidencia porque ha perdido la batalla militar y política ante los revolucionarios. Tras la caída de Victoriano Huerta, Venustiano Carranza se hace cargo del Poder Ejecutivo, y es entonces cuando, en busca de mayor apoyo para su gobierno, determina llamar a la Convención de Aguascalientes, la cual, gracias a la alianza entre Francisco Villa y Emiliano Zapata, lo desconoció como encargado del Poder Ejecutivo. Es 1914. La Revolución Mexicana, lejos de estar por terminar, tiene tantas visiones de país como líderes sociales. Pancho Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y muchos más, quienes se enfrentarán por ver qué proyecto de nación es la que prevalecerá. ¿Quién fue Emiliano Zapata, quien encabezó una revolución agraria, social y popular, y a quien se le denominó el caudillo del sur? Emiliano Zapata. Emiliano Zapata nació en Anenecuilco, Morelos, en 1879. Apoyó a Francisco I. Madero a terminar con el gobierno de Porfirio Díaz. Sin embargo, al sentir que sus demandas agrarias no eran fundamentales para el primer gobierno emanado de la Revolución de 1910, desconoció a Madero y emitió el Plan de Ayala. Estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur y se convirtió en el símbolo de la reforma agraria, de la justicia y la libertad. Fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana, y sus principales demandas agrarias quedaron plasmadas en el artículo 27 de la Constitución de 1917. En 1914, tras la Convención de Aguascalientes, Emiliano Zapata y Francisco Villa reconocieron a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional de México, rechazando apoyar a Venustiano Carranza, lo que provocó la continuación de la lucha armada y que la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur entraran a la Ciudad de México. Fue traicionado y asesinado en Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919.
Por su parte, el norte del país produjo una gran cantidad de líderes sociales que se destacaron durante toda la Revolución Mexicana, desde el mismo Francisco I. Madero hasta Villa, Carranza, Obregón y muchos más. Recordemos quién fue Doroteo Arango, líder agrario en el norte del país, mejor conocido como Pancho Villa. Francisco Villa, José Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, nació en San Juan del Río, Durango, en 1878. En 1910 se unió al movimiento de Francisco I. Madero y tras la traición de Victoriano Huerta, el Centauro del Norte lo combatió, convirtiéndose en uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana. En 1913 fue nombrado gobernador provisional de Chihuahua. Villa dio la espalda a Venustiano Carranza en la Convención de Aguascalientes y junto a Emiliano Zapata llegaron a la Ciudad de México. En 1915, la denominada División del Norte fue derrotada por el ejército constitucionalista encabezado por Álvaro Obregón. En 1920, Villa acepta deponer las armas, pero es traicionado y asesinado en Chihuahua el 20 de julio de 1923. Tanto Emiliano Zapata como Francisco Villa fueron líderes naturales que no venían de la milicia. Su arraigo estaba basado en la intuición, así como en el conocimiento cercano del pueblo y el campo. Del otro lado existían políticos y líderes militares de profesión, quienes contaban con gran preparación y experiencia. Uno de ellos fue Venustiano Carranza. Venustiano Carranza. Venustiano Carranza nació en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Fue alcalde, diputado local, senador, gobernador de Coahuila y presidente de México. Apoyó a Francisco I. Madero a llegar a la presidencia y tras la traición de Victoriano Huerta, proclamó el Plan de Guadalupe, levantándose en armas. Comandó al ejército constitucionalista, impulsó la transformación de la Constitución Política de 1857, fue líder de la Revolución Constitucionalista y promulgó la Constitución de 1917. Tras la rebelión de Agua Prieta, es asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla, el 21 de mayo de 1920. Tras la Convención de Aguascalientes, es claro que todos los caudillos de la Revolución tienen intereses particulares difíciles de aglutinar en un solo proyecto. Durante los siguientes meses y años, los ejércitos de cada una de las facciones lucharán por imponer su proyecto. En esos momentos, un militar que luchó del lado de la facción convencionista y que fue fundamental en las aspiraciones villistas fue Felipe Ángeles. Felipe Ángeles. Felipe Ángeles nació el 13 de junio de 1869 en Zacualtipán, Hidalgo. En 1912, Madero lo nombró director del Colegio Militar y posteriormente lo envió como comandante en el sur del país, lo que evitó un choque sangriento que fue reconocido por Zapata. De igual manera, el general Felipe Ángeles siempre guardó admiración y respeto por Zapata. En 1914 fue apresado por Madero y Pino Suárez, siendo exiliado a Francia. Meses después, regresó para unirse a los constitucionalistas en su lucha contra el usurpador. Al lado de Francisco Villa y la División del Norte, derrotó al Ejército Federal en la Batalla de Zacatecas, lo que provocó que Huerta renunciara al cargo. Luego de la escisión provocada tras la Convención de Aguascalientes, lideró las tropas villistas que entraron a la Ciudad de México. Traicionado por uno de sus compañeros, fue apresado y fusilado el 26 de noviembre de 1919 en Chihuahua. Finalmente, el ejército constitucionalista logra derrotar a los ejércitos de Emiliano Zapata y Francisco Villa. Será entonces cuando Venustiano Carranza llevará a cabo su proyecto más ambicioso, la Constitución Política Mexicana de 1917, la Carta Magna
que todavía nos rige hasta el día de hoy. Poco después de que se promulga la Constitución, Carranza llama a elecciones y finalmente se convierte en presidente constitucional de México para el periodo de 1917 a 1920. En 1920, Álvaro Obregón, con quien Carranza había construido una importante alianza, ignora su autoridad y se suma a los también sonorenses Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles, quienes dieron a conocer su plan de Agua Prieta, en el que se desconoce a Carranza y a los gobiernos estatales que lo apoyan. Álvaro Obregón se convirtió en el primer presidente de México en poder cumplir el periodo para el que fue electo desde el inicio de la Revolución Mexicana. Y en 1924 entrega el poder a Plutarco Elías Calles. En 1934, Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia de la República y el 10 de abril de 1936 determina la expulsión del país de Plutarco Elías Calles por las constantes intromisiones en la vida política nacional. Pero Lázaro Cárdenas no solo rompe con el yugo callista, se da cuenta que existen diversas demandas sociales que vienen desde la Revolución Mexicana y que no han sido satisfechas, por lo que determina incluirlas en su plan sexenal. A pesar de que la Revolución Mexicana fue un levantamiento armado que atravesó 2 décadas y en la que murieron millones de mexicanos, los ideales plasmados por los distintos grupos en pugna fueron fundamentales para hacer un país más justo y siguen siendo piedra angular de nuestra vida social y democrática. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pase un excelente fin de semana. A nombre de todo el equipo que hace posible este noticiero, le agradecemos mucho el favor de su atención. Soy Magda Alonso, los esperamos el próximo lunes o antes a través de nuestras páginas de Facebook y YouTube si hubiera algo importante que informarle. Buenas tardes, buen fin de semana.